Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Las Fuerzas Armadas han ido asumiendo un papel creciente en la sociedad uruguaya, no limitado al concepto estricto de defensa. Hace décadas estamos acostumbrados a ver soldados asistiendo a la población luego de un tornado o asistiendo a los desplazados de sus hogares por las inundaciones. Más cerca en el tiempo se les encargó la custodia perimetral de las cárceles y por lo menos en 2 oportunidades también la recolección de residuos en Montevideo. A fines del periodo de gobierno anterior, una ley votada por unanimidad dispuso que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tomaran a su cargo el patrullaje a 20 kilómetros de la frontera terrestre. Y en esta administración, militares han colaborado en el alojamiento de personas en situación de calle en días de frío polar, en el reparto de raciones de comida en ollas populares y en los piquetes con controles sanitarios en zonas del país afectadas por el coronavirus. ¿Es necesaria la participación de las Fuerzas Armadas de manera tan amplia en la sociedad? ¿Es conveniente? Discutimos el tema aquí en Perspectiva en la tertulia del 15 de julio, donde el puntapié inicial estuvo a cargo de Fernando Butazzoni, periodista y escritor. Yo no sé si es conveniente, si es adecuado y si es bueno para la República que las Fuerzas Armadas tengan ese tipo de vínculos con la problemática social del país de forma habitual, sistemática y en algunos casos incluso no demasiado reglamentada. No me parece que sea lo más razonable, lo más adecuado. Yo creo que me parece bien que las Fuerzas Armadas estén prestas a colaborar en situaciones excepcionales de emergencia, de urgencia, de catástrofe, pero creo que eso tiene que ser tomado con mucho tino y no sé por qué, pero en general me da la impresión que el sistema político no ha tenido una actitud cuidadosa con respecto al rol de las Fuerzas Armadas en la vida social y cotidiana. Y Butazzoni no fue el único tertuliano inquieto por esta situación. Otro de los integrantes de esa mesa, el doctor Gebergato, agregó: no hay cosa peor que haya un ejército que socialice en extremo y termine creyendo que su misión es dirigir la defensa nacional hasta sus extremos políticos. ¿Qué dice sobre estas advertencias el ministro de Defensa Nacional, Javier García? Vamos a conversar con él a partir de este momento. Doctor Javier García, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, buen día a toda la audiencia, te agradezco particularmente la invitación. ¿Escuchó esa tertulia? Claro, por supuesto, y me interesó mucho y destaco mucho que desde el periodismo se aborda un tema que habitualmente los periodistas, la sociedad en general quizás, no aborda frecuentemente, como que es de los temas que no están en la agenda. Entonces, coincidencias, no coincidencias, no importa. Lo más importante es que se analice el tema y se participe en él. ¿Y usted entiende razonable que haya cierta inquietud por las potestades que han ido ganando las Fuerzas Armadas? A mí me parece muy bueno para el país que los servidores públicos sirvan. Del verbo servir, ¿no? Porque muchas veces, fíjese qué extremos tan particulares. Hay análisis políticos, o que se hacen desde la política, que pasan de decir las Fuerzas Armadas no sirven a decir las Fuerzas Armadas hacen mucho. No, como aquello de, bueno, defínase. Por un lado me dice que no sirven y después me dice que hacen mucho y no está bueno que hagan mucho. ¿Cuál es el análisis? Yo creo que no se pueden analizar estas cosas con lente de la Guerra Fría. No se puede analizar el papel de las Fuerzas Armadas estancados en el siglo XX, en la post-Segunda Guerra Mundial. ¿Y en esa tertulia hubo ese tipo de puntos de vista? No discuto con quienes no están presentes. Es un tema ético mío. Es decir, uno cuando analiza, así como yo no estaba presente en la tertulia pasada y no tuve oportunidad de contestar, no voy a hacer lo mismo ahora. Yo le doy mi visión. Yo creo que hay que analizarlo con modernidad, el tema. Si usted Este es un tema que a mí particularmente me motiva mucho hace muchos años en mi vida parlamentaria, porque me parece que la defensa nacional tiene que tener una visión moderna, que es la que nosotros tenemos. A ver, le voy a dar un dato de hace 20 minutos de esta radio, de tu audición. Yo escuchaba recién al ingeniero Pablo Carrasco,
hace una cosa interesantísima, en la entrevista que tú le hacías, hablando de la protección, a partir de este tema de la ONU, de la protección de nuestra producción nacional, en este caso cárnica. Bueno, ese tema es un tema que hace la defensa nacional. En el ámbito militar no, en el ámbito civil. ¿Por qué? Porque la defensa nacional es, por definición, un tema civil y político. Y tiene un componente, en algunas áreas, capital, fundamental, ejecutor, que son las Fuerzas Armadas, que es su componente militar. En una democracia moderna, republicana como la nuestra, la defensa nacional es esencial y es parte natural del mando político del gobierno, que no hace solo, mejor dicho, y aquí en Uruguay, ni de cerca a un tema bélico. Hace un tema que es cómo se mire y cómo actúa parte de nuestros servidores públicos, en este caso las Fuerzas Armadas, en virtud de un contexto nacional y regional muy propio. ¿Qué es la defensa nacional hoy? Si Emiliano Cotelo me preguntaba, hoy son políticas de seguridad, son políticas sanitarias y son políticas sociales y alimentarias. Y no podrían ser otra cosa, porque defender a los uruguayos es hacer que tú, tu familia, tus vecinos estén más seguros. ¿Y cómo están más seguros? Entre otras cosas, protegiendo nuestra frontera. ¿Quién defiende nuestra frontera? Las Fuerzas Armadas, que es nuestro instrumento militar. Eso es defenderte a ti y a tu familia como uruguayo. Es atender la emergencia sanitaria. Alguien podría pensar que nuestras Fuerzas Armadas, ante una pandemia que nos está pegando muy duro al mundo entero, y a nosotros también, estuvieran cruzados de brazos dentro de un cuartel. ¿Qué diría cualquier presidente de la República, cualquier gobierno, cualquier signo? Dennos una mano. ¿Y qué dirían Fuerzas Armadas profesionales? ¿Qué harían Fuerzas Armadas profesionales como las que tenemos? Dar una mano. Y eso es defenderte a ti, a tu familia, a tus vecinos. Y para eso tenemos un instrumento, entre otros que tiene el Estado, las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que cualquier gobierno, nosotros por lo menos lo hicimos, en un momento en que la crisis sanitaria tiene un impacto económico, lleva de la mano un impacto económico muy fuerte y genera también una emergencia económica, pérdida de empleo, de gente que cae del pretil económico y pasa a situaciones muy complicadas desde el punto de vista social y alimentario, ayuda a pasar ese momento. Y por eso que nuestras Fuerzas Armadas, mirá qué cifra, desde que inició la pandemia hasta hoy, ha elaborado 502.000 platos de comida. Nosotros nos imaginaríamos cómo transcurrimos, digamos, dentro de los buenos resultados, que en términos relativos los tenemos, de la pandemia. Si uno saca toda esta ayuda, saca la elaboración de 500, ¿quién lo hubiera hecho? ¿A quién hubiéramos llamado? Estuvo el ejército a la mano un soldado que preparó un plato de comida caliente cuando había un uruguayo que lo necesitaba en una situación crítica. 500.000 platos de comida. ¿Cuántos llevamos, fíjate tú, desde que empezó la pandemia? Porque todo este trabajo de frontera fue muy simultáneo al inicio de los primeros casos de pandemia. Desde el 16 de marzo hasta hoy, nuestras Fuerzas Armadas han brindado a la seguridad del Uruguay 1.653.000 horas de trabajo en frontera. Han cubierto, han asegurado, han protegido un área exactamente igual a todo el territorio nacional, números redondos, ¿no? 175.000 kilómetros cuadrados. Han hecho han puesto más de 2.000 puestos de control fronterizo. ¿Alguien imagina el Uruguay hoy, en agosto del 2020, un Uruguay sin tener 1.600.000 y pico horas de protección de nuestras fronteras por nuestras Fuerzas Armadas? ¿Eso le hace bien o lo hace mal a Uruguay? Yo creo personalmente que nos hizo muy bien. Nos dio mucha seguridad. Enseguida vamos a volver sobre algunas de esas actividades en particular a las que usted se refería, dando números. Pero volviendo a la discusión de la tertulia, lo que aparecía, por ejemplo, en el planteo de Buttazzoni, era que en algunos casos esa participación de las Fuerzas Armadas en determinadas tareas no está suficientemente reglamentada. Eso es una equivocación de Fernando. Yo me puse a revisar la normativa que hay en esta materia y encontré por lo menos 2 leyes principales y recientes que otorgan, entre comillas, nuevas potestades a las Fuerzas Armadas.
La ley 18.650 de marco de defensa del año 2010 y la ley 19.775 del 2019, o sea, del año pasado, modificación de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Esas dos son las habilitantes de todo lo que ha ido asumiendo el Ejército, la Fuerza Aérea, no la solo Armada. está reglamentado, hay una profunda reflexión política. Y yo hago acá, cuando hablo de política, hablo de todos los partidos políticos, porque si bien pueden ser temas lejanos, hay dentro de todos los partidos políticos gente que ha dedicado mucho tiempo a este tema de la defensa. Y lo voy a decir en términos de política de Estado, porque para nosotros, y acá está la otra pata de la modernidad de este tema, las políticas de defensa deben participar como la política exterior de políticas de Estado. Tienen que atravesar los gobiernos. Usted no puede hacer inversiones de equipamiento, que es muy costoso, barcos, aviones, para un gobierno determinado, porque esos barcos o aviones atraviesan ese gobierno y continúan, y por lo tanto es plata de todos los uruguayos que hay que invertirla con criterio nacional. Por eso, particularmente, yo recorrí todos los partidos políticos hace un mes. A todos, y particularmente me interesaba mucho hacerlo con la oposición, con el Frente Amplio. Y fui a decirles, miren, estas son nuestras ideas, vengo a escucharlas de ustedes, porque en esta materia, en materia de política de defensa, hay que pensar con luces medianas y largas, no podemos pensar en luces cortas. Entonces, te decía que esa reflexión que hacían en la tertulia, me parece que es falta de haber profundizado un poco. No solo hay dos leyes, aquí se empezó en el año 2010, con un debate acerca de la Ley Marco de Defensa Nacional que terminó varios años después en la ley que tú mencionabas, la Ley 18.650, que a su vez, y aquí voy a agregar... Esa ley en el artículo 20 dice, en tiempos de paz y bajo la autorización expresa del Ministro de Defensa Nacional, podrán prestar servicios o colaboración en actividades que, por su especialidad, relevancia social o conveniencia pública, les sean solicitadas y sin que ello implique detrimento en el cumplimiento de su misión fundamental. Exactamente, y tiene un artículo 18, previo a ese, que también se conjuga con este artículo 20. Pero agrego... Pero no la pregunta es si los términos en los que está planteada esta posibilidad no son demasiado amplios, demasiado ambiguos, ¿no? No, relevancia social, conveniencia pública... Porque toda ley tiene decretos reglamentarios. Y después de esa ley hay dos decretos, que yo los tengo aquí arriba de la mesa, por eso decía, me parece que faltó profundizar un poco en el tema, que son los decretos 105/14 y 129/16. Básicamente son aquellos que reglamentan la política de defensa nacional y otro del instrumento militar de la política de defensa. Son dos patas sustantivas, dos decretos sustantivos que bajan a tierra la ley. Fíjate tú, cuando se hicieron los decretos, y estoy hablando en términos de política de Estado, no era un gobierno de la coalición ni del Partido Nacional, se incluye como amenazas las pandemias. Cuando se hizo este decreto, yo que participo bastante, siempre las pandemias fue un tema que se incluyó en el debate teórico sobre la defensa, y lo miramos medio lejos, ¿no? Porque dice, pandemia. Yo había estudiado la pandemia del 18, de la gripe española, ¿no? Y uno se imagina cómo son las pandemias, pero no las había vivido. Y sin embargo se pusieron, porque en el análisis teórico en materia de defensa, las pandemias son una amenaza. ¿Quién no hubiera dicho lo que estamos viviendo? ¿Y por qué se incluyó? Bueno, hay en duda que las pandemias hoy, ya que conocemos lo que son, cómo el impacto que tienen, no son una amenaza a la defensa nacional. Así que se hizo muy bien a incluir. Están esos dos decretos. Y después se hizo la ley 19.677, que es la ley de frontera, con dos decretos reglamentarios. Miren si habrá debate sobre esto. Sí, se hizo un decreto al final del gobierno anterior y hubo un decreto ahora al que hicimos nosotros de este gobierno que corrigió el previo. El decreto anterior. Así sí se habrá análisis político y en esto marco un debe. Muchas veces lo que falta, Emiliano, lo digo en términos genéricos, lo que falta es un abordaje, yo creo, un poco más dedicado de algunos ámbitos, el periodístico que hace a la vida institucional, porque es un ámbito que hace la vida institucional y democrática del Uruguay, de mayor profundidad en estos temas. Los políticos, si bien no está muy generalizado, el sistema político aborda estos temas. ¿Por qué? Porque la conducción de la defensa básicamente debe ser política, esencialmente política. Por eso agrego, este no es un tema de cuarteles, es un tema institucional de política. La defensa no es la defensa para los militares, esta es la defensa para los uruguayos, para el uruguayo que anda y arde en la calle. Sí, y usted mismo lo señalaba al pasar, bueno, y yo también cuando citaba las leyes que mencioné, ese marco normativo
en buena medida, salvo este decreto, el de ahora de este gobierno, viene del periodo del Frente Amplio. El nuevo marco normativo viene del periodo de gobierno del Frente Amplio y además ha tenido, creo, en casi todos los casos, aprobación muy amplia en el elenco político. Y nosotros continuamos. El decreto de política de defensa establece algo que estamos ya trabajándolo. Establece que todo gobierno, antes de terminar su primer año del quinquenio, que es un término que a mí no me agrada mucho por mi condición deportiva, pero cada periodo de 5 años, cada gobierno debe elaborar las directivas de política de defensa. Y nosotros ya estamos trabajando en ese documento. Y hicimos 2 cosas. Recorrimos todos los partidos políticos y nuestro director en materia de política de defensa está trabajando a partir también de aportes que le pedimos a las Fuerzas Armadas. Y aquí hay una variante. A nosotros no negamos, porque creemos que en buena medida pasó eso, muchas veces por prejuicio, del aporte profesional de las Fuerzas Armadas. Es esencial el aporte profesional. A ver, ¿qué es esto del aporte profesional? Claro, que como en cualquier materia de política de salud, usted tiene una conducción política, pero también hay un aporte profesional. Usted no deja de consultar a los médicos sobre temas que hacen las políticas de salud. Sin embargo, muchas veces en materia de política de defensa no se tomó en cuenta el aporte profesional de los militares. En materia económica, usted hace una conducción de la política económica, pero consulta a los economistas, se asesoran. En materia de política de defensa pasa una cosa particular. Si bien hay un componente profesional muy importante, hay un análisis que muchas veces niega ese aporte profesional. Sí, digo, ahí supongo que está de por medio un resabio de la dictadura, ¿no? Bueno, pero tenemos que tener... Un resabio de la dictadura, periodo durante el cual las Fuerzas Armadas se atribuyeron, ser la reserva moral de la nación, una actitud mesiánica, etcétera, ¿no? Entonces, seguramente, me da la sensación, ha habido un freno a darle en ese plano también atribuciones al ejército, a la armada, a la fuerza aérea. Mis primeras 3 frases en la entrevista dije: no podemos analizar estos temas con lentes de Guerra Fría, de década del siglo XX, de 1960, porque cometeremos un error. Si analizamos el país y tomamos decisiones en el Uruguay de hoy, del siglo XXI, con criterios políticos de mitad del siglo XX, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar en este tema y nos vamos a equivocar en las políticas de salud y en las políticas sociales, etcétera, porque estamos en un mundo que es muy dinámico. Bueno, por lo tanto, no puedo negar el aporte profesional de mujeres y hombres de nuestras Fuerzas Armadas que son destacadas en el mundo entero. Mire, Emiliano, recibimos una nota de la Unión Europea hace muy pocos días, en junio el mes pasado, ¿no? Donde nos piden, a partir de nuestra experiencia de nuestras Fuerzas Armadas en misiones de paz, nos piden colaborar, establecer un acuerdo marco con la Unión Europea para transferir experiencia de nuestras Fuerzas Armadas en materia de gestión de crisis y de misiones de paz. La Unión Europea, es decir, nos reconoce en el mundo entero. Vamos a negar nosotros un aporte profesional cuando desde el mundo nos dicen: miren que ustedes tienen mucho para aportar, de ustedes se aprenden. Bueno, sería insólito que de afuera nos pidieran colaboración profesional y nos la negáramos desde el país. Le propongo que hagamos una pausa y después volvamos sobre argumentos que se manejaron en la discusión de esa tertulia del 15 de julio, que creo que permiten profundizar en este asunto.